Compañeros, muy buenas tardes para todos. Hola, profe, muy buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes. Hola, profe. Xavi Luis. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro curso de análisis financiero, al cual nos vamos a dedicar durante estas 8 tutorías, desde hoy hasta más o menos el 12 de junio. Yo sé que casi todos me conocen, no sé si haya alguien aquí, bueno, sí, no sé. De todas maneras, vamos a hacer la presentación porque necesitamos, pues, que me recuerden si todavía se llaman igual, cambios en el estado civil, la posición financiera, reporte en data crédito, a qué se dedican ahora o a lo mismo. Y también, muy importante, qué conocen de la materia para levantar la prueba diagnóstica, que han trabajado, que han visto de análisis financiero, que, digamos, a qué información han tenido acceso de pronto en la empresa, en otra institución, en otro curso. Vale, muchachos. Entonces me regalan lo normal, el nombre, el programa, qué semestre van, a qué se dedican. Y por último, qué conocen sobre o qué han visto sobre análisis financiero. Y de una vez yo voy a habilitar acá para tomar asistencia, para no molestarlos después, sino tomar la asistencia de una vez para que no les estén llamando esta semana. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues entonces los voy a llamar en orden, como aparecen aquí en la lista. Pero, perdón, qué pena con ustedes, lo olvido. Tal vez alguno no me conoce. Mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizal y les voy a pedir un favor bien especial, es que vamos a abrir la cámara durante la presentación. Solamente hoy les voy a pedir ese favor para que nos conozcamos o nos veamos, porque hace tiempo, con algunos hace tiempo que no nos vemos. Vale, muchachos. Entonces, con cámara abierta, le recuerdo, mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal, yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Soy tutor de la Unirremitor hace más o menos unos 5 años en temas financieros, económicos, administrativos y algo de manejo de proyectos. Esa es mi presentación. Entonces, porfa, me regalan la camarita en el momento en que se esté haciendo la presentación. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces empecemos con Jamie Arrigui. Jamie Lorena. Bueno, entonces Mónica Juliet Olaya. ¿Sí me están escuchando, no? Sí, señor. Sí, profe. Jamie o Mónica Olaya. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos. Profe, ¿usted ha hecho alguna presentación? Perdóname, ¿qué me dijiste? Espérame, profe, ya activo la cámara. Listo, profe. ¿Ahí me ve? Sí, Mónica, ahí te veo y te escucho bien, dale. Ok, bueno, buenas noches a todos, profesor y compañeros. Yo actualmente sobre la materia no he visto mucho. Me encuentro trabajando en el centro en un almacén de productos de aseo y desinfección. Estoy en mi tercer semestre de Administración de Negocios Internacionales. También trabajo en una compañía que se llama Omega Pro, ya no hace mucho, hace un par de meses, como más un emprendimiento propio. Y ya, no sé qué más quieran saber. Sobre la Ahí me materia que me dijiste, interesa mucho
Pues todo el tema financiero me gusta mucho, entonces me va a gustar mucho toda la enseñanza que usted nos vaya a dar. Listo, Mónica, muchas gracias. Jamie Lorena. Bueno, Sí, Jamie. profe. Listo, Jamie, te escuchamos. Bueno, profe, yo... Espera, enciendo la cámara. Puedes activar la Ahí cámara. ya. Sí, ahí ya me ve, profe. ¿O no? ¿No? Listo, ahí. Sí, ahí sí. Dale, Jamie, te escucho. Te escuchamos. Bueno, profe, mi nombre, buenas tardes, compañeros también. Mi nombre es Jamie Lorena Arrigui. Actualmente soy homologante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Pues de la materia no sé muy poco, pues con ansias y expectativas de aprender mucho. Y actualmente me encuentro laborando con gerenciar. Ya. Discúlpenme un segundito, por favor. ¿Sí? Diana María Gómez. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana María Gómez. Estoy en tercer semestre de Tecnología en Gestión Logística. En cuanto a la materia, no, es nuevo para mí. Espero aprender mucho. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Agregados del Occidente y se encarga de la venta y transporte de material de río. Listo, profe. Listo, Diana, muchas gracias. No sé, profe. Luis Ernesto. Buenas noches. Mi nombre es Luis Argaez Sepúlveda, Luis Ernesto Argaez Sepúlveda. Con el profesor ya había tenido una materia, le había visto una materia. Yo sigo trabajando para Madecentro Colombia hace más o menos 10 años. Empecé como auxiliar de bodega y ya pues, he ido ascendiendo a la empresa. En este momento trabajo como promotor comercial. En cuanto a la materia, profe, pues ya he visto algunas materias que van como de complemento de esta y espero pues aprender mucho. Igual pues me alegra mucho verlo de nuevo, profe. Muchas gracias, Luis, igualmente. Luisa Fernanda. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho bien. Listo, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Buitrago. Estoy en séptimo semestre aproximadamente de Administración de Empresas. Estoy homologando una tecnología en el SENA. Em, Trabajo para Comeva Cooperativa y pues de la materia no conozco mucho. Yo ya tuve una materia con usted el año pasado, en el primer semestre, pero no sé de pronto si tiene
que ver, o bueno, son números, entonces pues, no sé. ¿Cómo me llamaba? ¿Cómo se llamaba la materia? Estoy pensando. No me acuerdo. La vi ¿Con quién? con Luis que está acá, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Antes que uno ve. sí, sí, sí. Bueno, Luisa, muchas gracias. ¿Tú no viste el ciclo pasado algo conmigo? No. No, señor, fue en el primer semestre del año pasado. Mm, bueno, listo, pues muchas gracias. Yuri Paola Hernández, la doctora Hernández, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, compañeros y profe, bueno, mi nombre es Yuri Paola Hernández, estoy en sexto semestre de Administración de Empresas. Vi con el profe en el cuarto semestre Matemática Financiera, en compañía de Ana, de Alejo, de Joana, creo que fueron los que vimos contigo Matemática Financiera. Y pues muy expectante, profe, con muchas nuevas actitudes para esta nueva materia, un nuevo reto, un nuevo logro, muchas cosas para aprender. Y laboro en calzado terrano, llevo 4 años en la compañía y trabajo en el área de crédito y cartera. listo, Yuri, muchas gracias. Con mucho gusto. Joana Monsalve. Hola, profe, hola, compañeros, ¿cómo están? Hola. Profe, yo llamo una materia con usted, matemática financiera, junto con Yuri y los demás. Voy en sexto semestre de administración de empresas, continúo trabajando en Frisbee como auxiliar de nómina. Yo hice un técnico en contabilidad y finanzas, entonces yo sí ya prácticamente vi la materia, pero yo no homologué materias, entonces por eso la estoy viendo de nuevo y muy, muy ansiosa de recordar, porque pues uno lo que no practica se le olvida, y pues como yo no trabajo en el área contable, entonces realmente pues he olvidado algunos conceptos, pero la idea es volver a recordarlos, profe. Listo, Giovanna, muchas gracias. Ana Isabel. Buenas tardes para todos. Semestre de Administración de Empresas. Laboro como guardia de seguridad en la Fiscalía General de la Nación. Profe, ya habíamos visto pues con usted una materia y en cuanto a esta, pues muy expectante, con muchas ganas de aprender y ya, profe. Listo, Ana Isabel, muchas gracias. Samuel Torres. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Torres. Tengo 27 años. Estoy en sexto semestre de Administración de Empresas. Actualmente laboro en una empresa de bebidas gaseosas y no he tenido la oportunidad de saber de qué se trata la materia. Entonces, estamos a la expectativa. Listo, Samuel, muchas gracias. Seguro. Alejandro. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Alejandro? Me encuentro por acá apenas llegando a la casa en un trancón. Listo. Listo, profe. ¿Va a hacer la presentación de una vez o no? Pues ahorita, profe, apenas voy para la casa. Listo, Estoy dale pues. manejando. Listo, dale pues. Gracias, profe. Jamie Caterine. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caterine Vargas, soy auxiliar en enfermería, trabajo en el Hospital San Jorge. Estoy en quinto semestre de Administración de Empresas. Y el referente de la materia, si no sé la materia. Listo, Jamie, muchas gracias. ¿Alguien nos llame? No, todo cierto.
Bueno, muchachos, les voy a compartir la pantalla para que miremos cómo estamos en plataforma. Ahí la vemos. Sí, niños, sí vemos la pantalla y la plataforma. Sí, señor. Sí, ¿Sí? sí, señor. Profe, Listo. estamos viendo su foto con la información personal. ¿Cómo? Estamos viendo su foto con la información de Ah, bueno, personal. listo pues, bueno. Mira, sí estamos entonces en la plataforma, nos llamamos análisis, cambiemos de una vez eso, que se ve muy feo. Bueno, entonces nos llamamos análisis financiero sábado, están los datos del tutor, un saludo y bienvenida, los datos personales, correo electrónico, celular, como siempre. Tenemos aquí plasmado, lo vamos a mirar de una vez, el objetivo del curso como tal. Este curso tiene como objetivo que aprendamos nosotros a analizar, interpretando la información financiera de una empresa, concluyendo si la gestión administrativa ha sido adecuada desde el punto de vista financiero y del propósito de los accionistas. En esto, de una vez para que nos vayamos contextualizando, digamos, hay muchas maneras de mirarlo. Una es la manera, digamos, del accionista. ¿El accionista qué quiere? Utilidades solamente. ¿El empleado qué quiere? Mejor salario. ¿El gerente de la empresa qué quiere? Quiere otras cosas, quiere poder y tal. Bueno, entonces hay una cantidad de, digamos, de maneras en que se puede analizar una empresa. Simplemente nosotros desde la parte financiera la vamos a mirar desde dos ópticas. Una son las cifras como tal y otra el conocimiento de la empresa que uno tenga. Las cifras como tal solas no dicen nada. La información, el conocimiento de la empresa tampoco dice nada. Hay que compaginar las dos cosas. Si yo tengo que sacar un indicador, pero tengo que entenderlo, tengo que saber por qué está ese indicador así, qué es lo que lo está marcando. Y eso me lo da solamente el conocimiento de la empresa como tal. Entonces vamos a tratar de hacer eso, por medio de los ejercicios que hagamos, sacar conclusiones de cómo está el manejo en X aspecto de la parte financiera de la empresa o en otro aspecto, ¿cierto? Podemos decir que nosotros miramos, ya lo vamos a ver ahorita en un mini resumen que vamos a hacer, como una introducción que vamos a hacer sobre contabilidad, para que nos pongamos como al día, como que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos y tal. Bueno, vamos a iniciar hoy, el 17 de abril, vamos a terminar más o menos como en junio 12. Los espacios de comunicación que vamos a tener van a ser el foro de consultas permanente, el grupo de WhatsApp, y de forma directa, si así se requiere, pues ahí está el celular y está el correo electrónico. El sistema de evaluación está entonces para... El sistema de evaluación no lo vamos a mirar desde aquí, lo vamos a mirar ahorita desde la concertación del compromiso académico, ¿vale? Las competencias que siempre están allí, desde el ser, desde el saber y desde el hacer. Ustedes ya se las deben conocer de memoria. Bueno, y aquí ya tenemos entonces en la plataforma, tenemos el módulo del curso, que ya lo vamos a mirar ahora, tenemos el plan de aula, tenemos la concertación del compromiso académico, tenemos la calificación de participación y asistencia, que casi, digamos, todos los que han trabajado conmigo saben cómo funciona este tema de la participación y la asistencia. Y ya tenemos... bueno, acá también el recorderis de las notas que yo siempre les hago, muchachos, sí, por favor, estar revisándolas permanentemente para que no se nos acumule, para que no nos llegue, digamos, junio y de pronto nos falte una nota o tengamos un reclamo para hacer o algo que no se haya subido. Entonces, estar como muy pendientes en eso. Este es el link de acceso para todas las tutorías.
Aquí lo tenemos, pero sin embargo, 15 minutos antes de la tutoría, pues les va a llegar el recordatorio por correo, desde Meet y también por el grupo de WhatsApp. Y ya tenemos aquí, por semanas, digamos, a qué nos vamos a dedicar. La semana 1 hoy vamos a hacer introducción al análisis, vamos a hablar de conceptos básicos como tal. En la semana 2 vamos a hablar de análisis vertical y horizontal. En la semana 3 vamos a hablar de indicadores de liquidez y endeudamiento. En la semana 4 vamos a hablar vamos a hacer un taller de indicadores de liquidez y endeudamiento. En la semana 5 vamos a hablar de indicadores de rentabilidad. En la semana 6 vamos a hacer un taller de indicadores de rentabilidad. En la semana 7 vamos a hablar de flujos de fondos. Y en la semana 8 vamos a presentar un taller final, que es como el examen final de la materia como tal. Pero lo vamos a ver desde... Esto es lo que tenemos en plataforma, muchachos. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir el plan de aula. Listo, ahí lo vemos. Sí, profe. Bueno, listo. Este es el plan de aula entonces para la materia. Ya está publicado allí en la plataforma. Se llama entonces análisis financiero. Y bueno, desde hoy nos vamos a proponer conseguir unas competencias o adquirir unas competencias genéricas y específicas en las 8 tutorías, o sea, durante el ciclo. Como competencias genéricas nos vamos a plantear como las siguientes. Lo primero, analizar la situación financiera de una empresa desde la observación de sus cifras contables, es decir, aprender a hacer cuentas matemáticas que son muy simples. El análisis financiero no tiene nada de complicado, son divisiones, sumas, multiplicaciones, porcentajes que me dan a mí la idea de cómo se está manejando la parte financiera de una empresa en 2 ámbitos diferentes. Ahorita lo vamos a ver en el corto, digamos en lo que es circulante y en lo que es de largo plazo, que son 2 cosas diferentes. También definir la calidad de las decisiones financieras tomadas en una empresa. Yo puedo desde el análisis financiero llegar a la conclusión de si esa persona que está manejando las finanzas o ese gerente que está manejando esa empresa está tomando buenas decisiones financieras o no. También definir el valor de una empresa de acuerdo con su valor económico agregado. Es una metodología que se trabaja de una referencia bibliográfica que tenemos, que es de Oscar León García. Vamos a trabajar varios conceptos de él durante los ejercicios, y ese concepto de valor económico agregado también es desarrollado, digamos, pues mucho por él. Él es un referente bibliográfico en Colombia, él es de Cali, tiene varios libros sobre finanzas y sobre valoración de empresas que son muy interesantes. Entonces, también vamos a mirar ese tema del valor económico agregado como competencias genéricas, y como competencias específicas vamos a mirar, podrían ser determinar el manejo del activo circulante o capital de trabajo de la empresa, o sea, hablar de la liquidez, que es una cosa. Definir la capacidad para generar utilidades a largo plazo de una empresa, que es la rentabilidad. Entonces, cuando hablo de corto plazo o de circulantes, hablo de liquidez. Cuando hablo de largo plazo o de sostenibilidad en el tiempo, hablo de rentabilidad. También identificar los flujos de fondos de la empresa para determinar qué tanto cumple el principio de conformidad financiera. Lo vamos a ver durante el curso. Y aprender a calcular el valor económico agregado. Eso también lo vamos a hacer. Entonces, esas son como las metas que tenemos para el desarrollo del curso como tal. Aquí en el plan de aula, pues simplemente está detallado cada una de las tutorías, de qué se va a tratar, cómo se va a trabajar. Desde la tutoría 1 ya lo vimos allá en la plataforma. Hoy vamos a ver introducción, después análisis vertical, luego indicadores de liquidez y endeudamiento, luego el taller
luego los indicadores de rentabilidad, luego el taller de rentabilidad y luego los flujos de fondos. Y en la última, pues si tuviésemos que recuperar algo, pues lo haríamos, y si no, pues daríamos fin al curso como tal. Aquí están las fechas, los temas, cómo se va a trabajar. No sé si haya preguntas hasta aquí. Bueno, listo. Entonces pasemos a la concertación del compromiso académico. ¿Listo? Listo, ahí lo vemos. Sí, señor, sí lo estamos viendo. Bueno, esta es la concertación entonces del compromiso académico, lo que hacemos siempre al iniciar pues cada curso. Es análisis financiero, el código, bueno, todos los datos del curso, la fecha de concertación, digamos la parte legal. Aquí le dice pues que en la primera sesión de clases el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar durante el semestre académico y las fechas de evaluación. Ya lo vamos a mirar desde el módulo, lo vimos ya, digamos, eclécticamente desde la página y desde el plan de aula. Dice que la concertación del compromiso académico será firmada por el docente y por el estudiante que actuará, por un estudiante que actuará como representante del grupo, y será entregado o publicado, digamos, lo publicamos en la página. Que la concertación del compromiso académico debe estar desarrollada bajo los parámetros del capítulo 11 del reglamento y tal. Bueno, que el docente tendrá la obligación de ingresar las notas de los estudiantes en el sistema académico máximo 5 días después de haber efectuado las actividades como tal. Y que una vez completado el 100% de la evaluación del rendimiento académico, el docente debe generar la confirmación de las notas en el sistema académico y también las debe imprimir y firmar para entregar en la decanatura. Listo, muchachos, esa es la parte, digamos, como legal que siempre miramos. Ahora, la propuesta, digamos, para la evaluación es la siguiente. Esto todo vale el 25%, cambiarlo. Entonces, en la semana 5, la nota del primer parcial va a ser la presentación del taller de indicadores de liquidez. Nosotros vamos a dividir esto, digamos, en dos grandes bloques. Una parte de lo que es liquidez y otra parte de lo que es rentabilidad. Y por último, vamos a dejar el tema de flujos de fondos. Los flujos de fondos no van a ser evaluados. O sea, ese tema no va a ser evaluado. Ahorita les explico. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es presentar en la semana 5, que va a ser como el 15 de mayo, un taller de indicadores de liquidez solamente. Vamos a determinar la liquidez de una empresa, el ciclo de caja, la rotación, el apalancamiento, el leverage, bueno, todo lo que me diga cómo está el corto plazo, el manejo de los recursos de corto plazo de la empresa como tal. Para la semana 7 se presentaría un taller que sería el segundo parcial, sobre los indicadores de rentabilidad. O sea, que después de pasar de esos indicadores de liquidez, vamos a mirar cómo está la empresa en el largo plazo, cómo está su visión de futuro, su sostenibilidad en el tiempo. Y vamos a hablar de rentabilidad, vamos a hablar de rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, vamos a hablar de costo de capital promedio ponderado y de temas que nos van a nosotros dar una idea de cómo se va a comportar esa empresa en el futuro con el manejo que tiene hoy. Entonces, esa sería la nota del segundo parcial y ocurriría más o menos el 29 de mayo. El final sería el 12 de junio y sería la presentación de un taller general, es decir, un taller que lleve liquidez y lleve indicadores con otras cifras diferentes. Y el 25% del seguimiento sería, pues de pronto, algún informe de lectura que haya, talleres que hagamos durante el curso, trabajos de investigación, la participación y la asistencia. Ustedes saben, pues, cómo funciona la participación. Son aquellos temas que ustedes traen y que presentan al grupo al inicio de la tutoría, con el propósito de que como futuros profesionales, pues, estemos enterados de lo que está pasando en este momento en el país y en el mundo, y compartamos con los compañeros. Y la asistencia, pues obviamente estar aquí en las tutorías.
Funciona, como siempre les he comentado, arrancan hoy con el 5, todos los que estén acá, y paulatinamente pues la irán perdiendo en la medida en que no participen o no asistan a las tutorías. Hasta aquí, muchachos, preguntas. Esta es la propuesta para la evaluación del curso, ¿cómo lo ven? Profe, está bien. Profe, yo estoy de acuerdo. Tengo esa dudita con la fecha final. ¿Sería el 12 o sería el 5? ¿El 12 o qué? ¿O el 5? La verdad no sé. Yo pues les tengo que confesar que nunca he podido entender un cronograma de la universidad. Yo coloco 12 pues no sé, porque creo que, pero puede ser el 5, sí. Listo, no, perfecto, esa era la duda. Solamente Igual de todas maneras nos ponemos de acuerdo antes, sino que es que, como les digo, yo nunca he podido entender un cronograma de la universidad. Hay una semana que pierde, yo no sé cómo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, en este caso sería el 1 de mayo, que es festivo, que cae un sábado. Bueno, sí, hay una clase que es el 1 de mayo, si tienes toda la razón. Esa clase del 1 de mayo, pues nos tendríamos que poner de acuerdo una clase antes, si la recuperamos durante la semana o la dejamos para la recuperación en la tutoría 8. Ya sería pues como mirar disponibilidad y todo eso. Ok, profe. Listo, pues. Bueno, ¿quién es el representante del grupo? Bueno, entonces otra vez la pregunta de manera diferente. ¿Quién quiere ser representante, se postula o tiene un candidato para postular como representante del grupo? Presente, profe. Yo. Listo, Yuri. ¿Todos están de acuerdo que Yuri sea la representante? Sí. Sí, profe. Listo, Yuri. Entonces, eres la representante elegida. Entonces aquí no tienes sino una tareita. Yo te voy a mandar aquí están los nombres y las cédulas de los participantes. Aquí está mi nombre y mi cédula. Entonces, te voy a mandar este archivo. Tú lo diligencias, colocas tu nombre y tu firma escaneada y me lo devuelves, porfa, para publicarlo. Claro que sí. Listo, pues, muchachos. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Profe, bien. Bueno. Empieza lo divertido. ¿Cómo? Ya empieza lo divertido. Sí, empieza lo divertido. Bueno, la pregunta del millón que alguien va a hacer en este momento, ¿cuál es? La del break. Pues, profe, yo no sé, igual habría que socializarlo, pero pues yo prefiero seguir derecho y salir los 10 minuticos del break antes de que se termine la clase. No sé de pronto si los compañeros están de acuerdo. Pues miren, Yo estoy de acuerdo. por el día de hoy, yo sí también les pido, porque la verdad estoy un poquito indispuesto y entonces vamos a terminar tempranito, vamos a terminar rápido la tutoría. Pero en lo sucesivo, yo también estoy de acuerdo con eso, o sea, digamos, seguir derecho y salir terminar tipo 8:15, 8:20, pues, un poquito antes, porque pues la tutoría tampoco es tan larga, sí, pero pues no sé, ustedes lo deciden. Sí, profe, estoy de acuerdo. Listo, además hasta ahora ya el cansancio agobia. Bueno, muchachos, les voy a compartir el módulo. Ahí lo vemos. Sí, señor. Bueno, este es el módulo que vamos a trabajar de análisis financiero. Vamos a ver cómo el mapa de la asignatura. Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es mirar un análisis vertical y horizontal. En un análisis vertical y horizontal nosotros vamos a hacer
lo que es la primera aproximación a las cifras, lo primero que hacemos, ¿sí? Es mirarlas desde lejos, digamos así, hacer calcular algunas fórmulas en Excel, hacer algunas gráficas de pronto para darnos una idea de cómo se están moviendo las cifras, tanto de manera vertical como horizontal, y con eso como hacernos una idea. Eso es como un acercamiento, digamos, al análisis. No es un análisis real como tal, pero es el primer acercamiento que tenemos al análisis financiero. Ya lo vamos a ver ahorita aquí en el módulo. También después vamos a ver unos indicadores financieros que van a ser los que vamos a llamar de liquidez. Entonces vamos a trabajar ahí la prueba ácida, la razón corriente, las rotaciones de cartera, de inventario, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. Vamos a hablar de apalancamiento, de endeudamiento, de todos los indicadores que me pueden dar a mí una idea de cómo se están manejando esas cifras en la empresa como tal. Luego vamos a pasar a mirar el tema de rentabilidad y lo vamos a mirar bajo el concepto de Oscar León García del valor económico agregado. Así, digamos, esto es muy grosso modo, ya lo vamos a ver más en detalle. Por último vamos a ver un tema que se llama flujos de fondos, que es el EFAF y el EFE. El EFAF es el estado de fuentes de aplicación de fondos, que me dice de dónde provinieron los dineros o los recursos que utilizó la empresa en un periodo determinado y en qué los invirtió. De eso se trata. Y el F es el estado de flujo efectivo. Recordemos que la contabilidad nuestra, la contabilidad que nosotros trabajamos está orientada hacia el tributo, es decir, al gobierno que le interesa que la utilidad antes de impuestos sea muy alta para que la renta sea muy alta, y al empresario que le interesa todo lo contrario, que la utilidad antes de impuestos sea muy chiquita para que el impuesto sea muy chiquito. Pero eso es contabilidad de causación, ¿sí? O sea, yo vendo en un año 1.000 millones, pero resulta que no recaudé sino 800 porque 200 fueron a crédito. Para la contabilidad que yo tengo que presentar, yo tengo que presentar los 1.000, no importa que no haya recaudado el resto, porque es para tributar. El flujo, el estado de flujo efectivo me da a mí los valores reales, es decir, me dice lo que efectivamente entró a caja y lo que efectivamente salió de caja, y me dice el saldo de caja. O sea, es una información que es mucho más eficiente para tomar decisiones que un estado de resultados. Cuando nosotros miramos un estado de resultados, que es un informe dinámico, y vemos unos dineros en la utilidad neta, por ejemplo, 500 millones en utilidad neta, ese dinero estará en el banco. ¿Quién me contesta? No, profe. No, señor. Entonces, ¿en dónde estará? Es lo que tiene la empresa, profe. Por ejemplo, podría estar en el banco, ¿cierto que sí? Si la empresa fuera ideal, vendiera de contado y comprara de contado y causara realmente las erogaciones reales, muy seguramente esa plata podría estar en el banco, ¿sí? Pero en el 99.9% de los casos no está. ¿En dónde está? Está en todas las actividades de la compañía. Por ejemplo. Materia prima. Materia prima, en cartera. En cartera, está en muebles y enseres. Sí, son activos, sí. Es precisamente por eso. Entonces, ese estado de flujo efectivo evita eso, ¿sí? El estado de flujo efectivo no me dice cuánto fue la utilidad neta, no. El estado de flujo efectivo me dice cuánta plata, cuánto dinero quedó en caja. Básicamente. Entonces, estos estados financieros nosotros los vamos a mirar, pero no los vamos a incluir en el ejercicio, digamos, en la evaluación, porque sería demasiado dispendioso. Lo vamos a ver cuando ya lo tratemos. Digamos, es un tema que nos llevaría demasiado tiempo. Necesitaríamos muchas tutorías para poder hacer un ejercicio completo de FAF y de F. Bueno, entonces, aquí como, digamos, análisis financiero, el propósito del curso, pues ya lo vimos. Tiene como propósito entonces generar y desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar un diagnóstico
financiero, al interpretar y analizar la información financiera de una empresa y de esta manera poder concluir si los resultados son satisfactorios o no. Como objetivo general, desarrollar en los estudiantes habilidades en el uso de conceptos y herramientas financieras dinámicas, lo cual les permita la realización de un diagnóstico de la situación financiera de una empresa como tal. Y como objetivos específicos, muchachos, vamos a tener analizar interpretando la información financiera de una empresa si la gestión administrativa ha sido adecuada desde el punto de vista financiero y del propósito de los accionistas. Calcular las razones de rentabilidad del activo y del patrimonio a la luz de los conceptos de la esencia de los negocios y valor económico agregado. Estos dos conceptos son de Oscar León García, de su libro Administración Financiera, los vamos a trabajar. También determinar de dónde provienen las fuentes de fondos y efectivo de una empresa y en qué fueron aplicados los fondos o recursos y el efectivo. Esto por medio del análisis de la información del balance general y el estado de resultados para 2 periodos determinados, lo que les hablaba ahorita, el estado de fuentes y aplicación de fondos y el estado de flujo efectivo. Esto lo vamos a ver en 3 unidades básicamente. En la unidad 1, realiza un diagnóstico financiero. En la unidad 2, calcula la rentabilidad y el valor económico agregado. Y en la unidad 3 se determina el flujo de fondos. Eso es, en esencia, lo que vamos a trabajar, muchachos. ¿Cómo lo ven? Profe, realmente muy bien, muy interesante. Bueno, espero no defraudarlo, muchachos. Bueno, vamos a mirar una cosa. Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tenemos? No, profe, yo creo que las preguntas van surgiendo a medida que vayamos viendo los temas. Bueno, listo. Luis, ¿viene a decir algo? Que vamos bien, profe, que se ve muy interesante el tema. Bueno, listo. Ahí vemos la gráfica, sí. Sí, señor. Bueno, de pronto con algunos ya la hemos visto en otras materias, pero digamos que es algo muy básico. Esto es una estructura, digamos, de una empresa básica, donde hay como la forma de un balance general, ¿cierto que sí? Estos son como los activos acá, el activo completo, aquí está el pasivo y aquí está el patrimonio, ¿cierto? Si esto está cuadradito, pues entonces esto es igual a la suma de estos dos valores. Pero a manera general, digamos, lo vamos a ver como una esencia, es una estructura de la empresa como tal. Y hay una parte que se llama la estructura operativa, que es el activo. ¿Por qué es la estructura operativa? Porque es la operación como tal. ¿Qué tenemos nosotros en el activo? En el activo, digamos, por aquí en la primera parte del activo, aquí nosotros, ¿qué comenzamos a ver? Cuando miramos un balance general. La maquinaria, profe. No. Por aquí de primero. Profe, disculpe, me repite la pregunta, por favor. ¿Qué vemos cuando vemos un balance general cualquiera, de cualquier empresa? ¿Cómo comienza aquí la parte de los activos? ¿Con qué cuentas? Con el efectivo. Sí, el efectivo, eso es lo primero. ¿Después qué viene? Bancos. Bancos, después. Inventario. Inventarios, después. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, después ¿qué puede venir? Cuentas por pagar. ¿Cómo? Cuentas por pagar. No, esas no son del activo. Estamos hablando del activo solamente. Maquinaria. No, maquinaria no. Empecemos con la primera parte. La primera parte del activo es el activo corriente, recordémoslo, ¿sí? Siempre va a aparecer así, activo corriente. Entonces, en el activo corriente está la caja, bancos, inventarios, materia prima,
producto terminado, bueno, todo lo que es inventario. Ahí pueden estar las cuentas por cobrar, pero normalmente son las que le vamos a cobrar a los clientes, es decir, la cuenta que contablemente contabilizamos en la 1305 como clientes, como la cartera, como tal. Porque también en esta parte, digamos, del activo, nosotros a veces vemos una cuenta que es cuentas por cobrar diversos, ¿sí? Y muchas veces aparecen ahí unos valores todos raros que dice cuentas por cobrar a socios que seguramente jamás se van a convertir en efectivo. Porque en las empresas familiares ocurre mucho eso, ¿sí? Que de buen tamaño, que por aquí aparece una cuenta que está perdida. En todas partes, que inclusive la DIAN, digamos, para los impuestos le presume una rentabilidad, pues porque sabe que esa plata nunca se va a recuperar. Y eso, entonces, es el activo corriente, ¿cierto? Va como hasta aquí. Luego, después del activo corriente, ¿qué viene? Activo no corriente. No corriente, o también llamado el activo fijo. ¿Y qué cuentas tenemos ahí en el activo fijo? ¿Empleados? No. Activos fijos. Por ahí alguien lo estaba mencionando ahorita. Maquinaria. Maquinaria, ¿qué más? Servicios. Lo que es plata y equipo. Equipos, muebles, enseres, vehículos, edificios. Todo lo que se necesite para la operación. Por eso esta parte de acá se llama la estructura operativa, porque es la que la empresa utiliza ¿para qué? Para la operación. ¿Y para qué genera la operación? ¿Para qué genera? Para generar unidades de meta, para generar dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar una estructura financiera, ¿cierto que sí? Le tengo que pagar al banco, le tengo que pagar a los empleados, al gobierno, a las empresas de servicios públicos, y también me tiene que quedar un dinero para retribuir a los accionistas. Entonces, esta parte de acá yo tengo un activo corriente, luego tengo un activo fijo, que es aquel que está allí para operar, pero que no está para la venta, o sea, no está rotando generalmente. Y por aquí a lo último tengo otra clasificación de activo, ¿cómo se llama? Lo acabamos de decir, se llama otros activos. Los que no son ni corrientes ni no corrientes, o los que no son ni corrientes ni fijos, pues ¿qué son? Otros activos. ¿Qué puede ir en un activo, en otros activos? Por ejemplo... Inversiones. No, las inversiones, si son de corto plazo, van en el activo corriente. Si yo tengo, por ejemplo, una inversión en fiducia a 3 meses, yo la puedo tener en el corriente. Si ya es una inversión a largo plazo, la tengo en el fijo. Pero otros activos puede ser, por ejemplo, esa finca que la empresa tiene para celebrar el Día de la Madre, el Día de los Niños y tal, pero que no produce nada. Es un activo, ¿cierto que sí? Pero no puede estar ni en fijo ni en corriente. Entonces está en un grupo que se llama los otros activos. También aquí podría estar, por ejemplo, las cuentas que llaman revalorización del patrimonio. Esa vaina es una cosa rarísima. Revalorizaciones del patrimonio. La pregunta es, ¿cuándo eso se va a volver efectivo? Pues seguramente nunca. Entonces yo lo contabilizo en otros activos, porque cuando yo hago análisis financiero, yo quiero tomar solamente las cuentas que se mueven, es decir, las que me mueven la operación, que son el corriente y el fijo. Lo demás yo lo dejo por fuera. ¿Por qué? Yo no tengo por qué aquí tener en cuenta la finca de veraneo, ¿no? Eso no me está produciendo nada, eso no me genera y no gastos. Entonces, tengo activo corriente, activo fijo y otros activos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, aquí en la estructura financiera, que es esta parte, la parte derecha, es la manera como está financiada esta estructura operativa. Es decir, yo podría decir que todo esto yo lo debo, ¿sí? Este activo se debe. Lo que pasa es que una parte se le debe a terceros y una parte se le debe a los accionistas, ¿cierto que sí? Pero lo podría expresar de esa manera. Aquí en el pasivo yo también tengo, por aquí en el inicio, ¿qué cuentas? También, así como tengo un activo corriente, tengo un pasivo Corriente y no corriente. corriente y no corriente, o también lo llamo corriente o de largo plazo.
¿sí? Pero en el corriente que tengo, Cuentas por pagar. Proveedores, proveedores, no, nómina, impuestos, anticipos, sí, anticipos, servicios públicos, obligaciones financieras de corto plazo, por ejemplo, sobre giros. Y también podría tener una cuenta, una cuenta por pagar diversa, ¿cierto? Pueden haber unos diversos allí. Pero la cuenta por pagar, digamos ahí, la que se maneja, digamos, como cuenta por pagar para el análisis financiero es la 2205, o sea, la de proveedores. La plata que yo le debo a los proveedores, que son los que financian mi operación como tal. Correcto, muchachos. Luego viene un pasivo no corriente o pasivo de largo plazo, que pueden ser entonces solamente obligaciones financieras o pasivo de largo plazo. Si la empresa es una gran corporación, podría tener allí contabilizados bonos que están para redimir en mucho tiempo y también sería deuda a largo plazo. Entonces aquí tendría un pasivo corriente de aquí, un pasivo no corriente o pasivo de largo plazo. Y también por aquí tendría un patrimonio, que es el patrimonio, es entonces, pues, el aporte que hicieron los accionistas cuando llegaron, ¿cierto? La plata que ellos están, la plata que están arriesgando allí, o sea, el capital. el capital, sí, es el capital como tal. Entonces, en general, muchachos, siempre vamos a hablar de una estructura operativa que es esta, donde está el activo, donde está la operación como tal, y esta estructura operativa tiene la obligación o está allí para generar el dinero, para generar las unidades de meta, los throughput, los márgenes de contribución unitario, como lo quisiéramos llamar, el dinero que necesitamos para qué, para satisfacer esta estructura financiera, porque esta estructura financiera hay que pagar la nómina, los impuestos, hay que pagarle al banco, hay que pagar servicios públicos y también me tiene que quedar un remanente para satisfacer a los accionistas como tal. Entonces, la estructura operativa es esta, el activo como tal, la operación, y la estructura financiera es la manera o la mezcla como está financiada esa estructura operativa. ¿Sí? Siempre que hablemos de gestión financiera, entonces hablamos de decisiones aquí de inversión, decisiones de financiación y las decisiones de reparto de dividendos cuando haya dividendos que repartir, ¿cierto? Entonces, básicamente esta es como la estructura que miramos, o sea, la operativa y la financiera, la que hace la operación y la que financia la operación. Siempre habrá alguien, de alguna parte, digamos, tiene que salir la fuente, tiene que salir el dinero para financiar la operación como tal. Entonces, puede ser con terceros o puede ser con patrimonio. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces ahorita. Un videito pequeñito, un videito introductorio sobre el diagnóstico financiero. Listo, muchachos. Pero resulta que estos videos no se dejan ver, o sea, tiene un problema de sonido, no lo podemos ver conjuntos. Entonces yo les mando el link por, por grupo de WhatsApp y por plataforma. Listo. Y perdón, y por mí. Vale, muchachos. Listo, profe. Listo, muchachos. El video dura 7 minuticos. Nos vemos a las 7:15. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.
Profe, disculpe. ¿Qué pasó, muchachos? Profe, ¿usted me puede avisar por el grupo cuando ya vayan a ingresar otra vez a clase? Me voy a salir porque es que estoy en la clase desde el celular y no escucho. Claro, yo te aviso. Gracias.
Listo, muchachos. Listo, profe. Profe, me falta un minutico. Listo, dale. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esa parte? Nos dice que ese diagnóstico financiero sale de la información que yo consigo en unos estados financieros que me son suministrados por la empresa y también en otra información. ¿Cuál es? El balance general. No, esa me la suministra la empresa. ¿Qué otra información necesito yo para hacer un buen análisis? Miren pues, el diagnóstico financiero es un proceso que consiste en aplicar unas herramientas nada sofisticadas, como les digo, aquí no va a haber matemática financiera, ni fórmulas, ni nada de eso, son elementos muy básicos, como son el análisis vertical y horizontal, que son cuentas en Excel que hacemos nosotros, formulitas, gráficas, y el cálculo de unos indicadores financieros a los estados financieros, balance general y estado de resultados, y con base en los resultados obtener información, conclusiones y recomendaciones sobre la situación financiera de una empresa. Dice, el diagnóstico financiero, por lo tanto, se fundamenta en el adecuado análisis de los estados financieros y en el conocimiento de la actividad económica de la empresa, muchachos. Les comentaba ahorita, no es suficiente tener los datos, o sea, no es suficiente tener el estado de resultados, el balance general de varios años y sacar cifras y porcentajes y decir aquí bajó, aquí subió, aquí esto, aquí se endeudó más, aquí bajó las cuentas por cobrar, subió la cuenta de cartera, bueno, la de proveedores, bueno, tal. No, yo tengo que conocer algo sobre la actividad económica de la empresa, una información externa. Los aspectos que se deben analizar son resumidos a continuación. Por ejemplo, yo tengo que conocer la actividad económica de la empresa, el tamaño de la empresa. Es importantísimo. Del tamaño dependen muchas cosas. Del tamaño depende, por ejemplo, la rentabilidad. Sí, yo, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que tenga una rentabilidad neta del 2.5 y yo digo es muy chiquita, sí, pero es que vende 10.000 millones, ¿sí? Entonces, multiplique 10.000 millones por el 2.5, a ver, sí, o sea, depende de la posición de negocio, de la posición de mercado, del nicho del mercado, de muchos aspectos, digamos, que haya tenido que hacer esa empresa para lograr ese mismo posicionamiento, pues de ahí dependerán muchas cosas. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento porque cuando yo encuentre, digamos que en una empresa la rentabilidad, en una empresa de que la rentabilidad neta es del 10%, y yo puedo decir, hombre, eso es poquito, mucho y tal. No, tengo que conocer la media del mercado, o sea, la media de más o menos el segmento en el que se desempeña la empresa. Sí es claro eso, muchachos. O sea, yo tengo que conocer eso. Hay negocios que son más líquidos que rentables. Hay negocios que dejan mucha utilidad, pero que son menos líquidos. Hay negocios que son más líquidos, pero dejan menos utilidad. ¿Por qué? Pues porque es cash todos los días. Entonces, de eso dependen muchas cosas.
También cómo están representados los activos de la empresa, es importante. Hay una tipificación, lo vamos a ver dentro de la temática, si es una empresa comercial, cómo deben estar más o menos repartidos sus activos, si es una empresa industrial, cómo más o menos deben estar repartidos sus activos, y si es una empresa de servicios, cómo deben estar repartidos. Es decir, hay una lógica que me enseña a mí o me dice a mí más o menos qué porcentaje de activos debe tener una empresa en X tipo de activo o en Y, de acuerdo a su tipología. Relación entre deuda y patrimonio de la empresa, eso es importantísimo, lo que mirábamos ahorita. La relación es esta, la relación entre deuda y patrimonio, es decir, qué tan grande es esta deuda frente a este patrimonio. Este patrimonio podría ser muy alto y la deuda pequeñita, o también podría ser más pequeñito y la deuda más alta. Eso depende de consideraciones, digamos, particulares de cada empresa. No por una empresa estar muy endeudada es mala, no por estar menos endeudada es buena, ¿sí? Tengo que mirar la actividad como tal, la operación, la rentabilidad, la utilidad operativa, el EBITDA, la utilidad antes de impuestos, muchas cosas. Tengo que dividir, lo vamos a ir viendo durante el curso, digamos, varios aspectos para poder definir si la empresa va bien o va mal, pero no necesariamente por estar endeudada va mal, ni por estar poco endeudada va bien, ¿sí? La deuda de la empresa, ¿cómo está compuesta en términos de corto y largo plazo? Es importante. Parte de un principio que lo vamos a ver que se llama el principio de la conformidad financiera, que habla del endeudamiento de corto y de largo plazo, es decir, cómo debe estar conformado de acuerdo a los activos de la empresa. ¿Cómo está compuesto el patrimonio de la empresa? Es importante también. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la deuda financiera y los gastos financieros? Eso lo vamos a ver en indicadores, como yo por el comportamiento de la deuda, es decir, como porcentaje de las ventas, y los gastos financieros como porcentaje de las ventas, puedo analizar y darme cuenta de qué tan capaz, o sea, qué tanta posibilidad tiene la empresa de cubrir esas deudas que tiene. Como una, digamos, mirarlo como una capacidad de pago, porque es que hay una cosa bien importante, es que el análisis que nosotros vamos a hacer es un análisis empresarial, es un análisis subjetivo, sobre unas cifras, lo que para un analista puede ser bueno, para otro puede ser malo. No hay unas leyes que digan que dentro de tanto porcentaje está bien y si está por debajo está mal, no, depende de muchos factores. Digamos, les pongo un ejemplo, cuando una persona va alguien trabaja en un banco acá. Nadie. Creo que no, profe. Entonces, ¿puedo rajar de los bancos? Creo que sí, profe. Listo, hagámosle pues. Bueno, resulta que cuando una persona... Con confianza, hágale, profe. ¿Cómo? Con confianza, profe. Cuando una persona, digamos una persona que es empleada, ¿sí? Va a una oficina bancaria porque necesita un crédito para comprarse un carro, para comprarse una casa, para comprarse una moto, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. Va a un banco, entonces se sienta con el asesor, entonces el asesor le hace unas preguntas. Bueno, ¿usted cuánto se gana? ¿Cuánto tiempo lleva allí trabajando? ¿Cuáles son sus gastos personales? ¿Usted paga arriendo, no paga arriendo? ¿Vive en casa familiar, vive en casa propia? ¿Cuánto paga de tarjeta de crédito? ¿Cuánto paga eso? Y entonces esa persona alimenta una base de datos, ¿cierto? Con una información. Y con darle un enter, el sistema le dice, listo, le puedo prestar 10 millones a 60 meses, con una tasa del 26.5% efectivo anual, ¿sí? Pero ¿eso es análisis financiero? Pregunto. Profe, yo creería que sí. Sí, ¿por qué? Porque pues le están haciendo como el estudio a uno de cuánto está... No, sí, pero digamos que el análisis, ¿quién lo está haciendo? No. Es simplemente alimentar una base de datos. Pues ya, yo creo que... Pues ya puedo cambiarla. Va a cambiar de opinión.
Sí, profe, porque pues solo lo está haciendo una máquina. Sí, a lo que voy es a eso, a que eso no es un análisis, simplemente el asesor le dice a la persona, le dice, mire, si lo que me dijo es verdad, o sea, si se gana eso, si sí es verdad, si la tarjeta de crédito, porque si todo lo que me dijo es cierto, y me lo puede comprobar con papeles, el banco le presta 10 millones a 60 meses y listo, ¿sí? Pero eso no tiene nada de análisis, es información que se tabula en una base de datos, y el sistema va ahí, busca relaciones y tal, y busca históricos, y listo, y arroja un puntaje y arroja un valor, ¿sí? Pero eso no es. El que nosotros vamos a hacer es diferente, el de nosotros es subjetivo. ¿Por qué? Porque eso es con indicadores. Yo puedo mirar una empresa que tiene un endeudamiento del 60% y otra que tiene un endeudamiento del 80%, ¿sí? Pero resulta que la que tiene un endeudamiento del 80% está mejor operativamente que la que tiene un endeudamiento del 60%. Sí me hago entender, es decir, yo tengo que analizar muchos puntos de vista. Entonces, cuando yo voy al banco y hago esa operación, yo no estoy haciendo análisis, no, simplemente estoy alimentando una base de datos y esa base de datos me va a decir sí, si no, si de pronto, si menos, si más plazo, si menos plazo, si más tasa de interés. Bueno, entonces, hay que hacer una diferencia en eso, ¿vale, muchachos? Listo, profe. Bueno, también cómo ha sido el comportamiento de las ventas en términos de volumen o precio, es importantísimo, cómo es la evolución de las ventas de la empresa y cómo ha sido el comportamiento de la utilidad bruta, operacional y neta. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días en la información de análisis vertical. Vemos en el estado de resultados cómo se comporta la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, que es la última que calculamos como tal. Bueno, todo esto, digamos, para decirles que ese análisis financiero, entonces, depende de muchos factores, ¿sí? Depende de muchas cosas. Este que vamos a ver nosotros es totalmente subjetivo. Yo trabajé en un sector financiero y muchas veces uno creía, uno a veces presentaba a un cliente y uno decía, ese sale de fijo, y resulta que salía negado. Y presentaba uno otro como con miedo, decía, bueno, de pronto lo niegan y lo aprobaban. O sea, es la subjetividad completa. Porque depende de muchos factores, no de unas matrices, digamos, de información ya almacenada como tal. Entonces, el objetivo de esta primera unidad como tal es analizar interpretando la información financiera, bueno, esto ya lo vimos, y los específicos también. Una prueba inicial, simplemente les voy a hacer unas preguntas básicas ya para que terminemos hoy, muchachos. ¿Qué es el balance general? Todos lo sabemos, ¿cierto? Es una foto de las cifras de una empresa como tal, a una fecha determinada, ¿cierto que sí? ¿O qué es un balance general? Pues el balance general demuestra cómo está la empresa. Sí, pero el balance general no es dinámico, sino que es estático. O sea, me muestra una fecha. Dice balance general al 30 de abril del 2021. Sí, ¿cómo están las cifras? Y no más, ¿sí? No me dice nada más. ¿Cuáles son las principales cuentas que componen el balance general? Ya lo vimos ahorita, ¿cierto? Las cuentas del activo y las cuentas del pasivo y del patrimonio. ¿Cómo está clasificado el activo de una empresa? Según la clasificación del activo de 3 ejemplos, bueno, eso ya lo vimos ahorita, ¿cierto? ¿Cómo está clasificado el pasivo? También. ¿Cuáles son las principales cuentas que componen el patrimonio de una empresa? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, además del capital que podríamos tener en el patrimonio. Lo intangible, profe. Sí, pero, o sea, también, además del capital, o sea, los aportes de capital, en ese patrimonio yo puedo tener, por ejemplo, utilidades retenidas, utilidades del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores, revalorizaciones de patrimonio. ¿Qué más podría tener ahí? Bueno, esas serían como parte de las... Equipos y enseres, ¿no? No, en el patrimonio no. El patrimonio es el capital como tal. Todo lo que son activos van en el activo. Si son muebles y enseres, van en el activo. En el patrimonio va lo que tiene la empresa, es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo, la diferencia entre lo que tiene y lo que debe. Eso es lo que tiene la empresa y está contabilizado en el patrimonio como tal. Eso es claro, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ¿qué es el estado de resultados? Es el que me muestra, digamos en términos, él es dinámico, él va cerrando cuentas, el balance, el estado de resultados no es
a 31 de diciembre, sino entre el 1 de enero y el 31 y tal, porque es dinámico, y me muestra los resultados operacionales, es decir, las ventas y los gastos y las erogaciones que tuvo que hacer la empresa hasta obtener la utilidad bruta. ¿Qué es el margen bruto y cómo se calcula? El margen bruto es simplemente restarle a las ventas el costo de ventas, solamente lo que me costó la mercancía o lo que me costó producirla o comprarla. Ese es el margen bruto. El margen operacional, eso lo vamos a ver en detalle, tranquilos, no se preocupen, lo recordamos en detalle en la tutoría dentro de 8 días. El margen operacional es quitarle al margen bruto los gastos de administración y de ventas. El margen antes de impuestos es quitarle a la utilidad operacional los gastos financieros o sumarle los ingresos financieros si tuviere. El margen antes de impuestos, bueno, listo, ese es. Y ¿cómo se calculan matemáticamente los incrementos de porcentajes? Bueno, eso lo vemos dentro de 8 días en un Excel cuando estemos viendo el tema de análisis vertical y horizontal. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, claro. Lo que pasa es que pues no me avisó a qué horas entraba la clase y entré tarde y no sé de qué son esas preguntas. Ay, Luisa, sí, qué pena contigo. Yo te quedé de avisar cuando termináramos de ver el video, ¿cierto? Sí, señor. Ya lo terminamos de ver. Gracias. No, mira, Luisa, estábamos mirando acá, esto de todas maneras les queda de tarea de lectura para dentro de 8 días. Estábamos mirando el objetivo, pues, como de la unidad como tal, el diagnóstico financiero, y esas preguntas son una prueba inicial, ¿sí? Que les estaba haciendo, pero no la tienen que contestar, simplemente estábamos haciendo como un resumencito de esos conceptos básicos, ¿sí? Luisa. Profe, discúlpeme. Mi hijo me habló y no es concentré. Pero sí me escuchaste lo que te dije de lo de las preguntas y tal. La lectura, sí, señor. Ah, bueno, listo. Te ofrezco excusas porque sí, me comprometí a avisarte cuando termináramos el video y se me olvidó. Qué pena contigo, tengo una memoria de gallina, pero tenaz. Muchachos, hasta aquí preguntas, dudas. No, profe. No, estamos. Bueno, muchachos, entonces por